El lamento de un rey caído. La victoria inesperada de Somi. ¿Qué aspecto tiene el arrepentimiento? ¿Es la cara de un hombre que lo tiene todo? Él vestía un traje de 5.000 euros mientras firmaba los papeles, una sonrisa de suficiencia en sus labios, ya saboreando su nueva vida de libertad. Creía que se estaba deshaciendo de un peso muerto. Pensaba que su esposa, la mujer que lo había construido, no era nada. Rió mientras se alejaba. Pero avancemos un año. Ese mismo hombre está en un bar oscuro, mirando su teléfono mientras las lágrimas surcan su rostro. ¿Por qué? Porque la nada que desechó acaba de convertirse en la esposa del único hombre al que nunca pudo alcanzar. Un multimillonario. Esta es la historia de Somi Hayes y un divorcio que se convirtió en su victoria definitiva. El silencio en la sala de conferencias de Harrison Stone Legal era más denso que la lujosa alfombra beige. Era un silencio de 300 euros la hora, diseñado para ser intimidante, final. Somi Hayes miraba el documento sobre la mesa de caoba. Las palabras disolución de matrimonio estaban en una fuente limpia y ofensivamente negrita. Frente a ella, Margaret Thorne hacía clic con su bolígrafo. Era un bolígrafo de plata maciza, uno que ella le había comprado para su 305 cumpleaños, cuando su dinero aún era su dinero, y su dinero era principalmente la herencia que su abuela le había dejado. «Solo fírnalo, Somi», dijo él, su voz suave y monótona. No la estaba mirando. Estaba revisando la hora en su Breitling Navitimer, otro regalo. «Tengo una cita para tomar el té a las 2 en el club». La abogada de Somi, una mujer de aspecto cansado llamada señora Probate, acercó el documento. Somi tomó el bolígrafo de oficina barato. Su mano temblaba, no por tristeza, eso se había quemado semanas atrás, sino por una rabia profunda y vibrante. Margaret sonrió. Era la sonrisa que una vez la había cautivado, la que desplegaba para ganar clientes en Crestview Capital, la firma de inversión de nivel medio, donde él era vicepresidente senior. Ahora, esa sonrisa era solo una muestra de dientes. Él estaba feliz, genuina e inequívocamente emocionado de deshacerse de ella. Se lo había dicho 3 meses antes, en su impoluta sala de estar minimalista, la que ella había decorado y él había criticado. «Estoy aburrido, Somi», había dicho, ajustándose los gemelos. «Ya no estamos en el mismo nivel. Yo estoy ascendiendo. Tú estás estática. No has trabajado en 10 años. Te has descuidado. ¿Qué haces todo el día aparte de yoga y almuerzos de caridad?» «Yo llevaba nuestra casa», había susurrado ella, atónita. «Gestionaba nuestras finanzas. Organicé las cenas que te consiguieron ascensos. Revisé cada informe. Y estoy agradecido», la había interrumpido él, la mentira con sabor a ceniza. «Pero he conocido a alguien, Chloe. De hecho, la has conocido. Chloe Jennings, de marketing». Somi sintió que la sangre se le iba del rostro. Chloe, 24 años, con mechas como oro líquido y una risa que sonaba a campanitas afiladas. La mujer a la que Somi había invitado a cenar en Navidad. «Ella entiende mis ambiciones», continuó Margaret, ajeno o indiferente. «Ella tiene hambre. Está viva. Con ella, siento que puedo conquistar el mundo. Contigo, siento que estoy gestionando una residencia de ancianos muy cómoda». Él la llamó peso muerto. La llamó una bonita caja de seguridad que dejó de generar intereses. Ahora, en la oficina del abogado, estaba obteniendo lo que quería. Estaba deshaciéndose del peso muerto para hacer espacio a su nuevo y brillante activo.
El acuerdo fue insultantemente pequeño. Él había argumentado con éxito que la herencia de ella se había mezclado y usado para gastos de vida conjuntos, mientras que sus ingresos eran el principal motor de su riqueza. Él se quedaba con la casa, el coche, la membresía del club. Ella recibía un pago único que, después de los honorarios de los abogados, apenas le duraría 2 años. Ella lo miró. Su traje azul marino a medida, la corbata de seda, la confianza arrogante. Era un hombre al que ella había construido desde cero. Lo había guiado a través de su MBA, financiado su primera gran inversión y silenciado sus propias ambiciones en la historia del arte para ser la esposa corporativa perfecta. Él sonrió. Somi pensó en esa sonrisa. Quería grabársela en la memoria. La crueldad casual, la certeza absoluta que él tenía de que estaba ganando y que ella era una mujer patética, acabada, de mediana edad, sin nada. Respiró hondo, con un estremecimiento. Su abogada la miró con lástima. Nunca más, pensó Somi. Nunca más dejaré que nadie me haga sentir tan pequeña. Firmó su nombre, Somi M. Hayes, el Thorne ya sintiéndose ajeno. Deslizó el papel por la mesa. «Listo», dijo. Su voz era tranquila, pero no tembló. Margaret firmó su nombre con una rúbrica, un trazo de tinta autosatisfecho. Cerró el bolígrafo con un chasquido y se puso de pie, enderezándose la chaqueta. «Bueno», dijo a la habitación, «ha sido un placer». Miró a Somi, su sonrisa suavizándose en algo casi parecido a la lástima, lo cual era peor. «Cuídate, Somi. Realmente espero que, ya sabes, encuentres algo, un pasatiempo. Quizás vuelvas a estudiar». Se dio la vuelta y salió de la habitación, sin mirar atrás. Ya estaba marcando a Chloe, su risa resonando débilmente por el pasillo. Somi se quedó sentada un minuto entero, el silencio rugiendo de nuevo. «Señora Hayes», preguntó su abogada suavemente. Somi se puso de pie. Se sentía vacía, completamente limpia. Pero al salir de esa oficina, pasando junto a la higuera en el vestíbulo y hacia el duro sol de la tarde, no sintió ganas de llorar. Se sintió fría, y por primera vez en una década, sintió una pequeña y peligrosa chispa encenderse en su pecho. Era la chispa de su propia supervivencia. ¿Te has sentido alguna vez así, en un punto de inflexión, donde el final de algo viejo es el comienzo de algo inesperado? Los primeros 3 meses fueron un borrón de tonos beige. Somi se había mudado a un pequeño apartamento de una habitación en el distrito de Willow Creek, un barrio que caritativamente se llamaba En Crecimiento. Su edificio tenía paredes beige, una alfombra beige y un aire acondicionado ruidoso. Pasó la primera semana en una neblina, desempacando cajas y viviendo a base de té y tostadas. El silencio era abrumador. Durante 10 años, su vida había estado organizada en torno al horario de Margaret, su tintorería, sus cenas con clientes, sus estados de ánimo. Ahora solo había tiempo, tramos interminables y abiertos. Los veía, por supuesto. Margaret y Chloe estaban por todo Instagram. Cenas en restaurantes de lujo, fines de semana en los Hamptons, selfies riendo en la parte trasera de un Uber. Margaret parecía más joven, más feliz. Chloe estaba colgada de él. Su anillo, un llamativo diamante de 3 quilates que Somi sabía que Margaret no podía permitirse realmente, brillaba en cada foto. Eran la imagen del éxito. Somi los bloqueó. Desactivó sus redes sociales.
Tenía que borrar la vida que había conocido para hacer espacio a lo que fuera esto. Necesitaba un trabajo. El dinero de Margaret se estaba agotando rápidamente. Abrió su computadora portátil y miró su currículum. Somi Hayes. Educación. Maestría en Historia del Arte y Curaduría. Universidad de Yale. Experiencia laboral. Una brecha de 10 años. Un agujero negro lleno de galas benéficas y gestión del hogar. Las negativas se amontonaban. Demasiado cualificada. Poca experiencia. Buscamos a alguien con habilidades digitales más recientes. Tenía 38 años y, según el mundo, era completamente inútil. Un martes lluvioso, mientras luchaba con una puerta de armario atascada, una caja de cartón grande y polvorienta cayó del estante superior. Estaba etiquetada: Universidad Pre-Margaret. Se sentó en la alfombra beige y la abrió. Dentro había libros de texto, viejos ensayos y una ola de nostalgia tan fuerte que le dolió. Vio a la mujer que solía ser: ambiciosa, apasionada, elocuente. Una mujer que podía argumentar los matices de los maestros holandeses y el impacto sociopolítico de la escultura posmoderna. Y luego, al fondo, encontró una caja de madera más pequeña. Se le cortó la respiración. No la había visto en más de una década. La abrió. Dentro había una flor de Edelweiss prensada, un talón de entrada del Met y una pila de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Las cartas estaban en papel pesado color crema, la letra fuerte y precisa. Eran de él. James Devereux. Su amor universitario. Su ¿qué hubiera pasado si? Habían sido inseparables durante 2 años en Yale. Él no era como los otros chicos de familias adineradas. Era brillante, tenso y veía el mundo en código y color. Estudiaba informática y bellas artes, una combinación que la fascinaba. Habían planeado una vida juntos. Ella dirigiría una galería. Él construiría... Bueno, nunca estuvo claro qué, pero ella sabía que sería revolucionario. Vivirían en un loft en el Soho, rodeados de libros y arte. Entonces, una semana antes de la graduación, él desapareció. Sus compañeros de piso dijeron que había hecho las maletas y se había ido. Una emergencia familiar en Europa. Su teléfono estaba desconectado. Sus correos electrónicos rebotaban. Simplemente se había ido. Somi quedó destrozada. Fue un duelo que nunca procesó del todo. Un año después, perdida y a la deriva, conoció a Margaret Thorne, cuya ambición sólida y predecible le pareció un puerto seguro. Ella desató la cinta. Sus dedos temblaban. Sacó la última carta que él le había enviado. Una postal desde Zúrich. Mi querida todo es un caos. Mi padre es un desastre. No puedo explicarlo aún. No me esperes. Por favor, vive tu vida. Te encontraré cuando pueda. Lo juro. Perdóname. Tuyo, J. Ella había esperado. Durante 6 meses. Pero él nunca llegó. El dolor de su abandono había sido una ruptura limpia y aguda, tan diferente del veneno lento y corrosivo de su matrimonio con Margaret. Sostuvo la postal, mirando la tinta de 15 años. Te encontraré cuando pueda. Una risa amarga escapó de ella. Nunca lo hizo. Probablemente era un banquero en Suiza, casado y con 3 hijos. Solo otro fantasma. Pero al sostener esa carta, al recordar a la mujer que fue cuando él la conoció, la mujer inteligente, capaz y apasionada, Somi sintió que algo cambiaba. Esa mujer no se había ido, solo estaba enterrada. Miró su computadora portátil.
demasiado cualificada y poca experiencia. «Mierda», dijo a la habitación vacía. Cerró la caja de recuerdos y abrió una nueva pestaña en su navegador. No buscó asistente ejecutiva ni gerente de oficina. Buscó trabajos en galerías de arte. Si iba a empezar desde abajo, por primera vez en su vida, elegiría la escalera que quería subir. ¿Alguna vez un objeto del pasado te ha ayudado a recordar quién eres realmente? Cuéntanoslo en los comentarios. La Galería Beaumont era un espacio pequeño y prestigioso, escondido en una calle adoquinada, conocido por su enfoque en artistas contemporáneos emergentes. Era el tipo de lugar en el que Somi solía soñar con trabajar, antes de que Margaret la convenciera de que el mundo del arte era solo un pasatiempo para gente rica, no una carrera. Estaban contratando a una asistente para la curadora. El sueldo apenas le cubría el alquiler, pero a Somi no le importaba. Se puso su único traje bueno, un clásico de lana gris carbón que se había comprado años atrás, y entró para su entrevista. La curadora era una mujer llamada señora Diana Albright. Tenía 60 y tantos años, con un severo corte de pelo gris, gafas de búho y una reputación de ser brillante y aterradora. Miró el currículum de Somi con escepticismo indisimulado. «Una brecha de 10 años, señora Hayes», dijo, su voz seca como el pergamino. «¿Usted organizaba cenas?» «Sí», dijo Somi, con voz firme. Había practicado esto. También gestionaba un presupuesto doméstico anual de 200,000 euros. Coordiné más de 50 eventos de recaudación de fondos de alto perfil para la Liga Filantrópica de Nueva York y establecí contactos con algunos de los principales donantes de la ciudad. Puedo manejar un presupuesto, un horario y personalidades difíciles. La señora Shaw Albright la miró fijamente. «Esto no es un club social. Esto es un negocio. Estos artistas dependen de nosotros. ¿Por qué arte? ¿Por qué ahora? Porque es lo único que he echado de menos», dijo Somi simplemente. «Es lo único que dejé de hacer por otra persona y de lo que me arrepiento». La señora Albright señaló un gran cuadro caótico en la pared. Era un revoltijo de líneas negras cortadas y salpicaduras violentas de carmesí. «¿Qué piensa de eso? ¿De un artista llamado Kaelin Voss? Estamos pensando en darle una exposición individual». Somi lo miró. No dio una respuesta segura. Dio la verdadera. «Creo», dijo Somi, «que es derivativo. Está desesperado por ser Anselm Kiefer, pero no tiene el contexto histórico. El trazo es agresivo, sí, pero indisciplinado. Es ira sin propósito. Si lo expone, los críticos lo llamarán angustia superficial». Sin embargo, señaló una pequeña escultura olvidada en la esquina, una serie de alambres retorcidos alrededor de porcelana rota. «Eso sí es interesante. La tensión, la fragilidad, la influencia kintsugi, eso tiene voz. Ahí es donde debería centrarse la galería». La señora Albright guardó silencio. Miró a Somi durante un largo e incómodo momento. El corazón de Somi latía con fuerza. Se había excedido. Lo había estropeado. Estará organizando archivos de donantes y haciendo café durante los primeros 6 meses, dijo la señora Albright abruptamente. «El sueldo es insultante. Empieza el lunes a las 9 de la mañana. No llegue tarde». Somi no pudo hablar. Solo asintió con una sonrisa genuina, que se extendía por su rostro. «¿Y señora Hayes?», llamó la curadora mientras Somi se giraba para irse. «Tiene razón con lo de Voss. Es todo ruido. Bienvenida a la Beaumont». Somi salió de la galería sintiéndose mareada. El trabajo era pequeño. El sueldo era terrible. Según todos los estándares de Margaret, era un completo fracaso. Pero no se había sentido tan feliz, tan
ella misma, en una década. El trabajo era agotador. Somi era la primera en llegar y la última en irse. De hecho, hizo mucho café. También reorganizó todo el archivo digital de la galería. Encantó a un crítico de arte espinoso del Times y descubrió un error flagrante en su póliza de seguro que le ahorró miles a la galería. La señora Albright la observaba, diciendo poco, pero Somi notó que se le daban cada vez más responsabilidades. Estaba escribiendo notas de exposición. Se estaba relacionando con artistas. 6 meses después de comenzar el trabajo, la señora Albright la llamó a su oficina. «Nuestra gala de otoño es en 2 meses», anunció, sin levantar la vista de una pila de papeles. «Es nuestro mayor evento de recaudación de fondos del año, y este año va a ser una pesadilla». «¿Una pesadilla?», preguntó Somi. «Tenemos un nuevo patrocinador, uno enorme. Están financiando toda la exposición y una nueva ala educativa, pero son muy particulares», suspiró la señora Albright. «Han comprado toda el ala nueva para una recepción privada previa a la gala. Su equipo de seguridad ha estado aquí 3 veces. Necesito a alguien que sea el punto de contacto directo para su equipo. Alguien que no se desmorone». Miró a Somi. «Quiero que tú te encargues». Somi estaba atónita. «¿Yo? ¿Pero qué hay de...?» «Eres la única aquí en la que confío para no hacerlo», dijo la señora Albright. «La empresa es Devereux Holdings. La asistente ejecutiva del CEO, una mujer llamada señora Thorne». «No, Thorne es tu ex. Disculpas, señora Sharp, con ella tratarás. No lo arruines, Somi. Este patrocinio asegura nuestro futuro». La mente de Somi se detuvo en el nombre. Devereux Holdings. No podía ser. Era un nombre común. Esa noche fue a casa y, por primera vez, escribió el nombre en Google. Su mundo se detuvo. La pantalla se llenó de imágenes de él. James Devereux. No era un banquero en Zúrich. Era un magnate de la tecnología, un recluso, la sombra de Silicon Valley, que había construido un imperio en IA y energía verde. Valía miles de millones. Los artículos lo describían como implacable, brillante y obsesivamente privado. Él era el hombre de sus cartas, el hombre que había jurado que la encontraría, y era el nuevo patrocinador de su pequeña galería. Somi miró la pantalla, el rostro que era más duro, más viejo e infinitamente más triste que el chico que recordaba. Él venía, estaría en la gala, y ella era la encargada de su portapapeles y lista de invitados. Imagina la escena. Somi mirando la pantalla, el rostro de James Devereux transformado. Los 2 meses previos a la gala fueron un torbellino de logística. Somi trabajaba 18 horas al día. Se coordinó con la seguridad de James, su equipo de catering y su asistente ejecutiva increíblemente eficiente, la señora Sharp. Nunca habló con James en persona. Él era un fantasma, una entidad a la que se referían solo como Señor Devereux. Aprendió sus preferencias por delegación. Prefería el agua sin gas, orquídeas blancas y una iluminación mínima. Era alérgico a los mariscos. No le gustaba ser fotografiado. En el fondo de su mente, una voz frenética y chillona preguntaba: ¿me recordará siquiera? La silenció. Tenía un trabajo que hacer. Era la señora Hayes, la enlace de la galería. Era profesional. Llegó la noche de la gala. La Beaumont estaba transformada. Luces suaves brillaban. Los camareros se movían con bandejas de champán, y la élite artística de la ciudad se mezclaba. Somi, con un sencillo y elegante vestido negro que había comprado de segunda mano, se movía entre la multitud con un portapapeles. Su rostro, una máscara de calma eficiencia.
La señora Albright le apretó el brazo. Se ve maravilloso, Somi, de verdad. Gracias, Diana, dijo Somi, usando su primer nombre por insistencia de la curadora. Luego escuchó un zumbido en su auricular. El señor Devereux está en el lugar, llegando por la entrada privada. 5 minutos. El estómago de Somi dio un doloroso vuelco. Recibido. Fue al ala nueva, un hermoso espacio acristalado que actualmente estaba vacío, excepto por la nueva exposición. Se paró junto a la puerta, respiró hondo y esperó. La puerta se abrió. 2 grandes hombres de seguridad entraron primero, escaneando la habitación. Luego entró él. Era más alto de lo que recordaba. Llevaba un traje negro sencillo y exquisitamente cortado, sin corbata. Los años habían afilado sus rasgos, esculpiendo ángulos en su rostro que ella no reconocía. Pero sus ojos eran los mismos, intensos, inteligentes y con un peso familiar. Estaba en una conversación tranquila y seria con la señora Sharp. Y los documentos de adquisición finales para la nueva pieza están listos para su revisión, estaba diciendo la señora Sharp. Gracias, Amelia, dijo él. Su voz era más grave. La señora Albright se adelantó, con la mano extendida. Señor Devereux, Diana Albright, estamos profundamente agradecidos por su patrocinio. La nueva ala es magnífica, señora Albright, dijo él, estrechándole la mano. Su sonrisa fue breve, educada. El trabajo que hace su galería es vital. Mi fundación se complace en apoyarlo. Se giró para inspeccionar la habitación, su mirada profesional, evaluadora. Y luego sus ojos se posaron en Somi, de pie justo detrás de la señora Albright, sosteniendo su portapapeles. El mundo se detuvo. No solo la miró, la vio. La máscara educada del CEO se hizo añicos. Sus ojos se abrieron ligeramente. La sangre pareció drenarse de su rostro. Somi, exhaló. Fue tan silencioso que apenas lo oyó. La señora Albright, confundida, miró entre ellos. Oh, esta es mi asistente de curaduría, Somi Hayes. Ha sido la enlace de su equipo. Somi, este es el señor Devereux. Somi no podía moverse. No podía respirar. James dio un paso hacia ella, ignorando a todos los demás en la habitación. Su equipo de seguridad se tensó. Somi, dijo de nuevo, su voz densa con una emoción que no podía nombrar. Eres realmente tú. James, susurró ella. El portapapeles de repente se sintió increíblemente pesado. Yo te busqué, dijo él, sus ojos escudriñando su rostro como si memorizara cada línea. Después de que regresé, te busqué durante años. Te habías graduado, habías desaparecido. Yo me casé, dijo ella, las palabras sonando estúpidas. Cambié mi nombre a Thorne. El nombre flotó en el aire. La expresión de James se oscureció. ¿Thorne? ¿Como en Crestview Capital? Él trabaja allí, sí, dijo Somi confundida. ¿Cómo supiste? Han estado presentando propuestas a mi oficina de la costa oeste durante meses, agresivamente, dijo James, su voz volviéndose fría. La miró. Realmente la miró, observando el vestido sencillo, el portapapeles, las ligeras sombras bajo sus ojos. Dijiste me casé, en pasado. Estoy divorciada, dijo ella, desde este año. Un universo de comprensión pasó entre ellos. Los 15 años de silencio, el perdóname en la postal, el hecho de que él la había buscado. Señora Hayes, una nueva voz, aguda y desagradable, interrumpió el momento. Está la lista de prensa finalizada. Somi rompió el contacto visual, girándose.
Sí, Diana, yo... Pero se detuvo. No era Diana. De pie en la puerta, con aspecto exasperado y molesto, estaba un miembro joven del personal de la galería, y detrás de él, abriéndose paso a empujones, estaban Margaret Thorne y Chloe Jennings. Margaret se reía, su rostro enrojecido. Te lo dije, cariño, soy un patrocinador. Podemos ir donde queramos. Señor, esta es una recepción privada, insistió el empleado. Soy Margaret Thorne, Crestview Capital, vociferó. Somos un patrocinador de plata. Solo quiero... Su voz se apagó. La había visto a ella. Él sonrió con suficiencia, sus ojos recorriendo el sencillo vestido de Somi. Estaba a punto de hacer un comentario. Ella podía verlo, algo hiriente sobre que ella era la servidumbre. Pero entonces su mirada cambió, pasando de Somi al hombre de pie protectoramente cerca de ella. Margaret Thorne, el hombre que se enorgullecía de conocer a todos los peces gordos de la ciudad, se paralizó. Su sonrisa engreída no solo se desvaneció, sino que se derrumbó. Se le desencajó la mandíbula. Sabía exactamente quién era James Devereux. Señor Devereux, tartamudeó Margaret, su bravuconería desvaneciéndose como humo. Yo. Soy Margaret Thorne. Crestview Capital. Es un honor, señor. No tenía idea de que estaría... Quiero decir, hemos estado tratando de conseguir una reunión. Extendió la mano. James no lo miró. No le estrechó la mano. Sus ojos seguían en Somi. Somi, dijo James, su voz suave pero clara en la silenciosa habitación. ¿Esta gente te está molestando? Chloe, envuelta en un vestido rojo escotado, finalmente procesó la escena. Miró del multimillonario aterradoramente famoso a Somi, la ex esposa desaliñada. «Somi», se burló Chloe. «¿Qué? ¿La conoces? Solía ser su... Es una don nadie». Margaret parecía que iba a vomitar físicamente. «Chloe, cállate», siseó. James giró la cabeza, su mirada cayendo sobre Margaret por primera vez. No era una mirada cálida. Era la mirada de un rey que inspecciona un insecto. «Señor Thorne», dijo James, su voz letalmente tranquila. «Usted y yo no tenemos nada que discutir. La propuesta de Crestview fue poco inspirada y las tácticas de su firma son poco profesionales. Mi equipo bloqueará sus llamadas. En cuanto a usted», miró a Chloe, «este es un evento privado. Está invadiendo la propiedad». Miró a su jefe de seguridad. «David, por favor, acompañe al señor Thorne y a su invitada y asegúrese de que sean incluidos en la lista negra de este y cualquier futuro evento patrocinado por Devereux». «Sí, señor. Esperen». Margaret estaba pálido, sudando. No entienden, Somi. Somi, díselo. Dile que somos amigos». Somi miró a su ex marido, el hombre que había sonreído mientras firmaba los papeles, el hombre que la había llamado peso muerto. Él le estaba suplicando. Se volvió hacia James. «Gracias, James. Sí, se estaban yendo». «¡Somi!», chilló Margaret, mientras el guardia de seguridad le tomaba el brazo. «Me estás arruinando. Esta es mi carrera. Eres una intrigante». Los guardias lo sacaron a él y a una Chloe protestante de la habitación, de manera eficiente y silenciosa. La puerta se cerró con un clic, sumergiendo el ala de nuevo en el silencio. Somi estaba temblando. James se acercó, su mano flotando sobre su brazo, sin llegar a tocarla. «¿Estás bien?» «Yo sí, gracias», logró decir. «Él es el hombre», afirmó James, «el que te casaste». «Sí». La mandíbula de James se tensó. «El hombre que te dejó ir. Es un tonto». Finalmente, apoyó suavemente su mano en su codo. Su tacto era cálido, eléctrico y devastadoramente familiar.
Tenemos 15 años que ponernos al día, Somi Hayes, y no voy a dejar que desaparezcas de nuevo. ¿Cenarías conmigo mañana? Somi lo miró a los ojos del chico que había amado, ahora en el rostro de un hombre que acababa de defenderla sin pensarlo 2 veces. Sí, dijo ella, me gustaría. ¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Crees que James y Somi merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión. La noche siguiente, un coche negro tan silencioso que parecía deslizarse en el aire recogió a Somi de su apartamento beige. No la llevó a un restaurante público ostentoso. La llevó a una casa adosada privada en el Upper East Side, la casa de James. No era un apartamento estéril de soltero. Estaba lleno de libros, muebles cómodos y una asombrosa colección de arte. Ella reconoció un pequeño de Kooning original y una rara fotografía de Francesca Woodman. «Nunca dejaste de amarlo», dijo ella, tocando el marco de la fotografía. «Fue lo único que me recordaba a ti», dijo James. Estaba de pie junto a una chimenea, con un aspecto mucho más relajado que en la gala. Un chef privado les sirvió una comida sencilla y perfecta, y hablaron. Él le contó todo. La repentina muerte de su padre, la empresa familiar que había heredado y que resultó ser una cáscara ahogada en deudas y escándalos. Había pasado 5 años en una guerra legal y financiera, trabajando 20 horas al día, viviendo de café solo para limpiar el nombre de su familia. Para cuando salí a flote, dijo, su voz baja, era una persona diferente, y tú te habías ido. Contraté a un investigador privado. Encontraron tu certificado de matrimonio, Margaret Thorne. Parecías feliz en las fotos. Le dije que dejara de buscar. No podía. No tenía derecho a interferir. No fui feliz, dijo Somi en voz baja. No por mucho tiempo. Solo estaba dormida. Ella le contó sobre Margaret, sobre la lenta erosión de su confianza, los comentarios de peso muerto, el divorcio. Le habló de la galería, de la señora Albright, de la sensación de ganar su propio y pequeño sueldo. Él escuchó. No solo oyó, escuchó. No se ofreció a arreglar sus problemas. No le ofreció dinero ni un trabajo en su empresa. Simplemente la validó. Lo que hiciste en la Beaumont, dijo. Impresionar a Diana Albright. Eso es más difícil que impresionar a Forbes. Ella es una leyenda. Eres brillante, Somi. Siempre lo fuiste. Él no te rompió, solo te cubrió. Esa cena se convirtió en otra. Y otra. No fue un torbellino. Fue una reconstrucción. Eran 2 piezas rotas del pasado, volviendo a encajar. Él la recogía de la galería y paseaban por Central Park, hablando de arte, de IA, del futuro. Él respetaba su trabajo. Amaba su mente. Hizo una donación anónima de 8 cifras a la galería, destinada al desarrollo profesional del personal curatorial, lo que la señora Albright usó inmediatamente para ascender a Somi a curadora asociada, triplicando su salario. Somi se mudó del apartamento beige, no a la mansión de James, sino a su propio y hermoso y luminoso apartamento cerca de la galería. Por primera vez se sostenía por sí misma. James era su compañero, no su salvador. Mientras tanto, la vida de Margaret Thorne estaba implosionando. Ser incluido en la lista negra de Devereux Holdings fue una sentencia de muerte. Las noticias viajaron rápido. Margaret de repente era tóxico. El nombre Thorne, del que se había sentido tan orgulloso, ahora estaba asociado con un fracaso público masivo. Sus jefes en Crestview Capital estaban furiosos. No solo había fallado en captar al pez gordo más grande de la ciudad, sino que lo había insultado públicamente y había conseguido que toda la firma
fuera vetada de todos los futuros negocios. Lo llamaron a una reunión, el mismo tipo de sala de conferencias estéril, revestida de caoba, donde había firmado sus papeles de divorcio. «Lo vamos a dejar ir, Margaret», dijo su jefe, sin mirarlo a los ojos. «Su puesto ha sido rescindido con efecto inmediato». Pero la gala», balbuceó Margaret, «fue mi ex esposa. Ella me tendió una trampa. Ella está con él». «No nos importa», dijo su jefe, frío. «Usted es una responsabilidad. Seguridad lo escoltará». Estaba desempleado. Al día siguiente, Chloe Jennings se mudó de su casa. «Eres un desastre, Margaret», había dicho ella, empacando sus bolsos de diseño. «Perdiste tu trabajo. No eres el hombre que creía que eras. No me voy a atar a un barco que se hunde». Ella se fue. Él estaba solo en la casa que había ganado, con una hipoteca que ya no podía pagar. Empezó a beber. Se sentaba en la oscuridad, desplazándose por el teléfono, obsesionado. Veía la vida de Somi florecer desde lejos. Veía fotos de paparazzi de ella y James Devereux en la ópera. Ella se veía diferente. Su cabello brillaba. Llevaba un impresionante vestido azul oscuro. Pero no era la ropa. Era su postura, su confianza. No se escondía detrás de su marido. Estaba de pie junto a él. Él la llamó. Una y otra vez. Somi estaba en su escritorio revisando la cartera de un nuevo artista cuando su teléfono vibró. «Margaret Thorne», lo dejó ir al buzón de voz. El mensaje que dejó fue un divagar borracho. «Somi, cariño, cometí un error terrible. Este tipo, este Devereux, solo te está usando. Él no te conoce, no como yo. Yo puedo perdonarte. Podemos arreglar esto. Solo llámame. Por favor. Me estoy desmoronando, Somi». Somi escuchó. Su rostro impasible. No sentía nada. Ni lástima. Ni ira. Solo estática. Presionó eliminar. James, que había estado esperando para llevarla a cenar, estaba en el umbral de su oficina. «¿Todo bien?» Ella levantó la vista y sonrió, la calidez llegando a sus ojos. «Todo está perfecto». Cogió su bolso y salió, dejando el teléfono vibrando. Un año después del divorcio, Somi estaba en París. James la había sorprendido. No solo la había llevado en avión. Había organizado una visita privada fuera del horario de apertura del Musée Rodin. Estaban solos en el jardín, la luz de la luna iluminando El beso. «Siempre pensé que esta era su obra maestra», murmuró Somi. «Pero el mundo está obsesionado con el pensador. El mundo está obsesionado con el poder», dijo James. «Olvidan la conexión. Esa es la verdadera fuerza». Se volvió hacia ella. No llevaba su armadura de CEO. Era solo James. «He sido un tonto 2 veces en mi vida, Somi», dijo, su voz tranquila. «La primera fue cuando dejé que los asuntos de mi familia me tragaran, cuando debí haber luchado más duro para volver a ti. Me convencí de que te estaba protegiendo al mantenerme alejado. Estaba equivocado». «James, no». «Sí», dijo él, tomando sus manos. «Y la segunda sería si dejara pasar otro día sin arreglarlo». No se arrodilló. No fue una actuación. Solo la miró a los ojos, los suyos reflejando la luz de la luna. «Te encontré de nuevo, Somi Hayes, y nunca te dejaré ir. No te pido que seas mi esposa porque necesite salvarte. Ya te has salvado a ti misma. Te lo pido porque sin ti solo soy un hombre dirigiendo una empresa. Contigo estoy en casa». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro no había un diamante masivo y vulgar como el que había usado Chloe.
Era un diamante de zafiro azul impecable, engastado en platino, un diseño moderno y atemporal. Era elegante. Era ella. «Cásate conmigo», susurró. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de víctima. Eran las lágrimas de una mujer que había atravesado el fuego y había encontrado un nuevo comienzo que ni siquiera sabía que era posible. «Sí», dijo ella. «Sí. 1000 veces sí». ¡Qué momento! Si te emocionó esta pedida de mano, dale me gusta y comparte esta historia. La boda estaba planeada para la primavera en la finca privada de James en Napa Valley, Greystone Estate. Sería un evento íntimo para 50 personas. La señora Albright era su dama de honor. Sin embargo, las noticias fueron imposibles de mantener en privado. El magnate tecnológico James Devereux se casará con la curadora Somi Hayes, gritaban los titulares en Vogue y Vanity Fair. El mundo estaba fascinado con la historia, el multimillonario recluso y la brillante curadora desconocida. Era un cuento de hadas. Para un hombre, fue una pesadilla. Margaret Thorne vio el titular en su teléfono. Estaba sentado en un taburete de bar, en un bar oscuro y pegajoso llamado El Barco que se hunde, a las 2 de la tarde. Había vendido la casa con pérdidas. Vivía en un estudio, ahogándose en deudas y quemando sus ahorros. Hizo clic en el artículo. Ahí estaba ella. Somi. Se reía en una toma espontánea, su mano en el brazo de James. Su anillo brillaba. Era sofisticado, impresionante. Hacía que el diamante que él le había comprado a Chloe pareciera un cristal barato. Pero era su rostro. Estaba radiante. Era la mujer que había conocido hace 15 años, la que podía iluminar una habitación con solo hablar de una pintura. La mujer que él había extinguido sistemática, deliberada y engreídamente. Había tirado un diamante, convencido de que era una roca. Todo porque había quedado temporalmente cegado por un trozo de purpurina. Pidió otro whisky. Su mano temblaba. Él había sonreído al firmar los papeles de divorcio. Murmuró para sí mismo la ironía de una bilis amarga y ácida en su garganta. Idiota, idiota, idiota. No solo estaba celoso del dinero de James, estaba aterrorizado por la magnitud de su propio error. No solo había perdido una esposa, había perdido un futuro. Había desechado a la única persona que realmente lo había visto, y al hacerlo, se había expuesto a sí mismo como la nada que siempre había temido en secreto ser. El camarero le deslizó la bebida. Día duro, amigo. Margaret solo miró la imagen brillante del rostro feliz y hermoso de Somi. No respondió. Solo bebió. El día de la boda amaneció con una perfección cinematográfica imposible. El cielo de Napa no era solo azul. Era un azul cerúleo nítido, de alta definición. Un vasto lienzo sin nubes que se extendía sobre las onduladas colinas de Greystone Estate. El viñedo privado de James era una obra maestra de encanto del viejo mundo y arquitectura minimalista moderna. El aroma en el aire era una mezcla cálida y embriagadora de jazmín, rosas trepadoras y el rico olor terroso del suelo cocido por el sol. A lo lejos, el tenue y elegante sonido de un cuarteto de cuerda afinando sus instrumentos flotaba en la brisa. Esto no era un espectáculo, era una ocupación. 50 invitados. Las únicas 50 personas en su nuevo mundo compartido que realmente importaban, se reunían en un jardín meticulosamente diseñado que dominaba el valle. No había prensa, no había paparazzi. La privacidad era el lujo supremo. En una suite bañada por el sol en la casa principal,
Una habitación llena no de muebles opulentos, sino de una asombrosa colección de arte moderno. Somi estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero. Estaba sola. Diana acababa de irse a sentarse. Era el único momento que había pedido. Su vestido no era una confección de encaje y tul. Era una declaración. Una columna arquitectónica elegante de seda de marfil, diseñada por una joven y ambiciosa artista que ella había descubierto y personalmente promovido en la Beaumont. El escote era un atrevido barrido asimétrico y la espalda era un atrevido y artístico recorte. Era el vestido de una mujer que sabía exactamente quién era. Somi miró su reflejo y por un momento vio un fantasma. El rostro pálido y cansado de Somi Thorne, una mujer que vestía cardigans beige y una sonrisa tensa y educada. La mujer que se hizo más pequeña para encajar en el mundo de Margaret. La mujer que durante 10 años había accedido a estar cómoda en lugar de viva. Había firmado sus papeles de divorcio con un traje prestado que le quedaba grande. Hoy, este vestido de seda se sentía como una segunda piel, un suave golpe en la puerta. Era Diana, de vuelta por un momento, sosteniendo una pequeña caja plana. «Él está esperando», dijo Diana, con la voz inusualmente ronca. «Y esto acaba de llegar para ti, de James. Su algo nuevo es la boda, su algo viejo es él. Este es su algo azul». Somi lo abrió. Dentro, sobre una cama de terciopelo negro, no había una joya. Era una mariposa perfectamente conservada. Un amorfo, sus alas de un azul brillante e iridiscente, casi eléctrico. Junto a ella, una nota escrita a mano en papel pesado color crema, el mismo papel de hace 15 años. «Mi querida S., la primera vez que te vi, estabas en la biblioteca de arte argumentando que el kintsugi no se trataba de arreglar lo que estaba roto, sino de hacer de la rotura parte de la belleza. Me salvaste entonces, y me has salvado ahora. He estado esperando 15 años para verte caminar hacia mí. La espera ha terminado. Tuyo, Kota». Se le cortó la respiración a Somi. Ella le había contado esa historia sobre la porcelana rota y los alambres retorcidos en su entrevista con Diana. La escultura en la esquina de la galería. Él lo había recordado. Él había conectado su pasado con su presente. «Ese hombre», dijo Diana, con los ojos empañados mientras miraba la mariposa. «Te ve en color, Somi, no en tonos de gris. Ahora vamos. Tienes un multimillonario con quien casarte». Somi rió. El sonido claro y brillante en la habitación tranquila. Cogió su ramo, un arreglo estructural simple de calas blancas, y caminó hacia su futuro. ¿Te ha conmovido el detalle de la mariposa y la nota de James? ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino? 500 kilómetros de distancia, en una ciudad que hacía tiempo lo había escupido, Margaret Thorne se despertó con el sonido del televisor del vecino a todo volumen, con un programa de concursos. Su estudio era una caja gris y claustrofóbica. El aire era denso con el olor a cerveza rancia, ropa sin lavar y el olor persistente a tostadas quemadas de hacía 2 días. Una única ventana sucia daba a una pared de ladrillo. Se sentó al borde de su colchón, que era solo un colchón en el suelo, y pasó una mano temblorosa por su rostro. Su barba estaba irregular, sus ojos un mapa de vasos sanguíneos rotos. Esa mañana lo habían despedido de un trabajo temporal de entrada de datos para una empresa de logística. «Thorne, se acabó», le había dicho su supervisor, un chico de la mitad de su edad.
sin siquiera molestarse en levantar la vista de su pantalla. Has estado aquí 3 semanas y tu tasa de error es del 40%. Además, hueles a destilería. No te pagaremos por hoy. Solo vete. Se había quedado sin dinero. Sabía que esto iba a pasar. Cogió su teléfono, su única posesión de valor restante, y abrió su aplicación bancaria. Su mano temblaba no por la resaca, sino por el miedo. Saldo actual, 147,38 euros. Era menos que nada. Estaba en números rojos. La casa se había ido, vendida con pérdidas catastróficas. El Breitling se había ido, empeñado por una fracción de su valor. Chloe se había ido, desapareció de nuevo en la vida nocturna de la ciudad y había bloqueado su número después de que él le dejara una serie de mensajes de voz borrachos, cada vez más desesperados. Era un fracaso. Por cada métrica que alguna vez había adorado, dinero, estatus, poder, era un fracaso absoluto y abyecto. Una vieja rabia familiar burbujeó, agria como la bilis. Era culpa de ellos. Era culpa de Somi por ser tan intrigante. Era culpa de Devereux por incluirlo en la lista negra, por usar su poder como un matón. Era culpa de Crestview por ser tan cobarde. Él había construido un imperio. Había sido vicepresidente senior. Había importado. Y se lo habían quitado todo. Su pulgar, actuando por sí solo, navegó a su navegador web. A la página principal de Vogue, un sitio que ahora visitaba con la adicción obsesiva y autodespreciativa de un hombre que se hurga en una herida séptica. Él sabía qué día era hoy. La fecha se había grabado en su memoria, y ahí estaba, el titular publicado hacía solo unos minutos. Primer vistazo al interior de la boda del reclusivo multimillonario James Devereux con la curadora Somi Hayes. El corazón de Margaret dio un único y doloroso golpe. Tenía que ver. Tenía que saber. Tenía que sentir el dolor, porque era lo único que quedaba que se sentía real. Tocó el enlace. Somi. Salió al sol. El cuarteto de cuerda pasó de Bach a una suave versión instrumental de una canción que ella y James habían amado en la universidad. Caminó sola. Había sido su elección. Nadie la entregaba. Vio los 50 rostros girarse hacia ella. Diana sonriendo entre lágrimas. Las jóvenes artistas a las que ahora asesoraba. Sus expresiones llenas de asombro. La madre de James, una mujer formidable y elegante, que la había abrazado como a una hija perdida. Y luego lo vio a él, James, de pie al final del pasillo bajo un arco de rosas blancas. No era la sombra de Silicon Valley. No era el CEO implacable. Era solo James. Sus ojos se fijaron en ella. Su rostro despojado de todo, excepto un amor profundo y abrumador. A medida que se acercaba, ella podía ver el puro alivio en su mirada, como si él tampoco pudiera creer que esto fuera real. Había esperado 15 años. La espera había terminado. Ella llegó a él y él le tomó las manos. Las suyas eran cálidas y firmes. «Viniste», susurró él, una broma privada solo para ellos. «Siempre lo hago», susurró ella de vuelta. Sus votos no eran el guión tradicional enlatado. Los habían escrito. Eran una promesa. James habló primero, su voz clara y fuerte, resonando ligeramente en el silencio perfecto. «Prometí una vez en una carta que te encontraría. Me tomó 1, 2 décadas, y fue el mayor fracaso de mi vida. Somi, eres mi norte verdadero. Eres mi compañera, mi conciencia y mi hogar. No pasaré otro día de mi vida sin ti».
Somi lo miró a los ojos que había amado a los 20 y que amaba aún más ahora. Yo era una casa sin nadie dentro, dijo, su voz llena. No temblaba. Era una historia que alguien más había escrito. No me salvaste, James. Me viste. Me tomaste de la mano y me recordaste que podía escribir mi propia historia. Me recordaste que ya estaba en casa. Soy tuya, pero finalmente también soy mía. Y te amo. Sí, acepto, dijo él. El beso no fue una actuación para la multitud. Fue un sello, una afirmación tranquila, definitiva y total. Fue el cierre de una herida de 15 años. Los 50 invitados estallaron no solo en aplausos, sino en una ola de alegría pura y concentrada. Mira la imagen de este momento tan especial.